Arantxa González Laya, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Gracias por venir al estudio central de la cadena SER, exministra de Asuntos Exteriores, decana ahora del Centro de Relaciones Internacionales de Sciences Po en París. Señora González Laya, ¿a qué atribuye el paso que ha dado Putin, la invasión de Ucrania? Es difícil entrar en la mente de una persona y es aún más difícil entrar en la mente de una persona tan irracional como lo está siendo en estos momentos el presidente Putin. No lo sé, algunos lo atribuyen a el declive ruso que él ve y este es el último momento, la última estación antes de que el tren se marche. Otros a una acentuada, pues quizás introspección causada por la crisis del COVID, donde él ha estado muy aislado del resto del mundo. Sea lo que sea la razón, Aimar, lo importante es tener claro que lo que está ocurriendo no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna base. No hay hoy ninguna razón para invadir a un país como Ucrania, para poner en riesgo millones de personas, sus vidas, porque existen mecanismos donde se pueden discutir las diferencias que puedan existir, si es que la cuestión son las diferencias que puedan existir. Justificación no tiene ninguna, pero razón. Quiero entender las razones que llevan a Putin a hacer algo así. ¿Cuál es el beneficio que él entiende que saca ante una invasión como esta que está ya terminando en muertos? Bueno, pues parecería que tiene varios ángulos. Un primer ángulo que es castrar Ucrania como un Estado democrático y viable, que sería la frontera de Rusia. Creo que va un poquito más allá que Ucrania. Creo que también pretende desestabilizar la Unión Europea, una Unión Europea que ha respondido a la crisis del COVID de una manera diferente a como respondió a la crisis del 2008. Lo ha hecho con más unión y con más Europa. Y eso fortalece a la Unión Europea y creo, en tercer lugar, que tiene una ambición que es cambiar el orden internacional y volver a, pues quizás a realidades pre-Segunda Guerra Mundial, donde era la ley de la jungla, la ley del más fuerte, el unilateralismo, las decisiones imperialistas de individuos que sumían en el caos y en la desesperación a millones de personas. El problema es que nosotros tenemos muy claro que ese mundo ya no es, o que ya no tiene que ser. ¿Cuánto pesa en la decisión que ha tomado Putin su personalidad? ¿La personalidad de los actores construye la geopolítica? Bueno, está claro que en este caso sí, que hay un gran componente de individualismo y de personalidad, de una persona muy con una personalidad muy, digamos, sin querer ser peyorativa, pero muy arrogante, con una arrogancia muy despectiva hacia el resto del mundo, muy despectiva hacia lo que supone la democracia, las libertades, los equilibrios de poderes, el respeto de la ley. Él nos lo ha dicho, lo dijo con toda su crudeza en el discurso que pronunció, en esa locución tan terrible, en la que se escucharon cosas que nos han dejado a todos con un nudo en el estómago, porque pensábamos que ya no estábamos en ese siglo. ¿Putin quiere que el mundo le tenga miedo? ¿A Putin le interesa que el mundo le tenga miedo? Bueno, él dice que quiere que Rusia vuelva a ser la Rusia imperial que una vez fue, sin darse cuenta que lo que importa en el siglo XXI es, para ser fuerte, lo que hace falta es... y quizás ahí hay otros vecinos suyos que lo han entendido un poquito más, que hay que invertir en tecnología, que hay que invertir en innovación, que hay que invertir en educar a sus ciudadanos. ¿Está pensando en China? Estoy pensando en China, sí. Hay que darles más bienestar a sus ciudadanos. Si uno mira la situación en Rusia, no es exactamente esta. Rusia es hoy un país más pobre, se está empobreciendo. Es un país que no innova, no está entre los 40 países más innovadores en el mundo, donde sí, por supuesto, está China. Y es un país que está envejeciendo. Entonces, él está aferrándose a un modelo de poder, que es el modelo del siglo XIX, al imperialismo. Es verdad que él juega con una carta, con una ventaja que tiene sobre nosotros, y es que él utiliza la guerra como arma para conseguir sus objetivos, algo que nosotros de alguna manera hemos desterrado de nuestro
de nuestra caja de herramientas. Y llegados a este punto, una vez que él lo ha usado, ¿cuál debe ser la respuesta de, bueno, no sé si decir Occidente, por lo menos la Unión Europea? ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Esperar a ver cómo se come Ucrania? No, yo creo que la respuesta tiene que ser primero unidad, porque él ha jugado desde hace mucho tiempo, aún la semana pasada seguía jugando a buscar dividirnos. Tiene que ser buscar que esa unidad europea construya una gran alianza también alrededor de la Unión Europea, con nuestros aliados en la OTAN, con Estados Unidos, por supuesto, con Canadá, también con Turquía. Hay que escuchar también atentamente lo que está diciendo el presidente Erdogan. Pero no solo, también con países de América Latina, que se están todos pronunciando en este mismo sentido, y con Asia. Y hay que explicar una y otra vez que en una guerra hoy no va a haber vencedores. Todos vamos a perder. Entonces, primero es unidad, buscar construir una alianza internacional lo más amplia posible. Y segundo, tenemos que jugar en el terreno que nosotros podemos jugar, que es el de buscar, causar al presidente Putin y a quienes tienen poder en ese país, a los oligarcas, a los grandes empresarios, causarles daño, no porque queramos causarles daño, sino porque es nuestra manera de decirles que ahí ponemos una línea roja que no queremos que pasen. Pero claro, ese daño se causa a través de las sanciones, y las sanciones, sí, estas sanciones masivas, sanciones tal, venimos anunciando las 3 semanas. Eso lo dan por descontado. Putin y su entorno dan por descontado que esta noche se va a aprobar un paquete de masivas sanciones contra ellos. Y a pesar de eso han dado el paso. Así que esto no les va a frenar. Bueno, pero vamos a ver, evidentemente cuando uno tiene como arma la guerra, no le va a impresionar mucho que le impongan sanciones. Pero vamos a ver, el presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar sanciones muy serias contra las mayores instituciones financieras del país. Vamos a ver. Pero sabemos, Aimar, y en esto tenemos que tenerlo todos muy claro, que imponer sanciones también va a tener un coste sobre nosotros. Va a tener un coste sobre Rusia, claro que sí, evidentemente ellos van a decir que es lo más que no va a tener un coste sobre ellos. De nuestra experiencia anterior sabemos que va a tener un coste. Y sabemos que esta vez va a tener más coste que la vez anterior porque hemos aprendido un poquito. No mucho, pero un poquito sí hemos aprendido. Y estábamos preparándonos. Pero también va a tener un coste sobre nosotros. Son sanciones boomerang. Son sanciones boomerang porque vivimos en el mundo de la interdependencia, no en el mundo de la independencia ni de la dependencia. Vivimos en el mundo de la interdependencia. Pero tenemos que ser muy conscientes que este es el precio que tenemos que pagar por mantener el sistema en el que nosotros queremos vivir, que es la democracia, que es el Estado de Derecho, que son las libertades, que son un sistema internacional basado en reglas. Por eso tenemos que estar dispuestos a pagar un precio muy alto, porque es el precio de nuestro sistema. Este es el sistema que él nos quiere robar. Y ahí tenemos que poner una línea muy, muy grande y un coste, estar dispuestos a pagar un coste muy alto. O sea que tenemos que asumir que en los próximos meses nos vamos a empobrecer. Así es. Y lo hemos visto, y lo estamos viendo en directo. Nos estamos empobreciendo, por cierto, todos. Porque la onda expansiva está afectando a todos. Y aquí es donde creo que incluso para aquellos que son más reticentes hoy a tomar sanciones contra Rusia, la onda expansiva económica está llegando a todos los países. Estamos generando más inflación con el aumento exponencial de los precios de la energía, sobre todo para países que son dependientes de importaciones de energía. Y este es el caso de China. Y no nos olvidemos que China tiene también un congreso del Partido Comunista Chino en este otoño, donde se está debatiendo darle al presidente Xi Jinping un tercer mandato, algo que no estaba previsto en las reglas de juego del sistema chino. O sea que las turbulencias económicas no van a quedarse en Europa y en Estados Unidos, van a llegar a todos y cada uno de los países de este planeta. Y es ahí donde tenemos también que tenerlo todos muy claro. Y cuando digo todos, es todos. Sin embargo, no hemos escuchado hoy a China diciendo: Putin, ¿qué haces? Bueno, pero dejemos y veamos cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos. Quizás nos vaya a costar, a unos nos va a costar un poquito más que a otros entender que las ambiciones imperialistas del presidente Putin van a llevarnos al descalabro económico.
en un momento en el que además nuestras economías, todas nuestras economías, están en una situación bastante frágil porque estamos apenas saliendo de la crisis económica que hemos vivido con la pandemia del COVID-19. ¿Europa ha sido demasiado ingenua con Putin? No, Europa yo creo que lo que ha sido muy realista en aplicar las lecciones que Europa ha aprendido de la Segunda Guerra Mundial. Yo no acepto que se diga que la visita del presidente alemán a Moscú o que la visita del canciller alemán, o del presidente francés a Moscú sean naïfs o idealistas. Son tremendamente realistas. Es que había que hacer todo lo necesario para evitar esta situación. Pero la realidad nos demuestra que no ha servido de nada. Bueno, pero porque una guerra, estamos en una situación en la que una parte ha decidido agredir, pero nuestra obligación era buscar hasta el último momento que no lo hubiera. Eso es lo que era nuestra obligación. ¿No ha funcionado? Pues no ha funcionado, desgraciadamente, porque tenemos enfrente a un... ¿Aún qué? ¿Es un dictador? Yo creo que es un personaje metaideológico, por cierto. Aquí no estamos... esto no va de ideologías. Es un líder que tiene autoritario, que no parece que esté escuchando mucho los mensajes que le están llevando y se está dejando llevar por su ambición personal, con una visión imperial de su país, arrastrando, por cierto, también a su país. No nos olvidemos que en su país hay enormes dificultades para poder expresarse libremente. Y aún así, esta noche han detenido a 1.500 manifestantes en distintas ciudades que habían salido a la calle a decir no a la guerra, y los han detenido. Y aún así hay ciudadanos que en su país, imaginemos qué está pasando por la cabeza de tantos ciudadanos rusos en este momento. Imaginemos qué está pasando por su cabeza cuando están viendo que parte de sus familias que viven en el otro lado de la frontera, en Ucrania, están siendo masacradas. O sea, ¿usted no cree que haya un enorme movimiento social en Rusia de gente diciendo este es nuestro héroe, el que va a hacer nuestro país más grande? Bueno, yo lo que creo es que es muy difícil pretender eso en un país donde no hay libertad de expresión, en un país donde a quien tiene una opinión diferente se le ha asesinado, se le ha encarcelado, y no se le permite expresar su disenso. Entonces es muy difícil medir el grado de adhesión al líder más allá de lo que nos quiera decir la propaganda, y ya sabemos que en eso son muy buenos, en mostrarnos una realidad que a veces tiene bastante poco que ver con la realidad, mostrarnos su versión de la realidad. Hace 3/4 de hora nos decía un experto, si Zelensky se queda en Kiev, su vida corre peligro. ¿Usted cree que esto es verosímil? Pero ¿se imagina usted, Aimar? Por eso es tan terrible lo que está ocurriendo. Por eso no podemos quedarnos, no podemos ser indiferentes. Por eso tenemos que nosotros tomar las medidas que podemos tomar. Por eso tenemos que estar dispuestos a aceptar un coste. ¿Cómo podemos nosotros aceptar en el siglo XXI que a un presidente de un país democráticamente elegido se le asesine como si por parte de como si se tratase de una película de mafiosos? ¿Es esto lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar? ¿Y usted cree que esta noche va a salir algo unánime de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se está celebrando ahora mismo en Bruselas? Quiero decir, en esa mesa de 27 hay algunos líderes que son afines a Putin. Bueno, yo creo que Europa se ha mantenido unida hasta este momento, y yo quiero pensar que Europa va a seguir unida, porque lo que está en juego es también Europa. Europa y todos y cada uno de sus países. ¿Usted se imagina cómo sería para Europa la vida en un sistema sin reglas? ¿En un mundo donde es la ley del más fuerte? ¿En un vecindario como el nuestro? ¿Quién de todos los Estados miembros de la Unión Europea es lo suficientemente fuerte y grande para resistir ese sistema? Ninguno. La única manera que tenemos es la unidad europea. Una unidad que, como digo, hemos sabido mantener hasta este momento, una unidad en la que la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, el alto representante, la presidenta del Parlamento Europeo y todos los líderes europeos están trabajando en estas últimas horas para seguir
mostrando esta cara unida. Es nuestra única manera de proteger, insisto, lo que aquí está en cuestión, que es el modelo de sociedad y de sistema político en el que queremos vivir. ¿Usted descarta por completo que esta crisis, esta guerra, de momento esta invasión, escale en niveles hasta llegar al nivel nuclear? Bueno, estamos tratando con una persona que se está mostrando bastante poco racional. Entonces, no se puede excluir nada. Esperemos que escuche las llamadas de prácticamente de todo el mundo. Ayer el secretario general de Naciones Unidas, esta noche, ante la gravedad de la situación, le hacía una interpelación directa, una llamada directa a la desescalada y a la calma. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo y, insisto, creo que para nosotros todos, y cuando digo nosotros somos todos los que queremos vivir en este sistema de democracia, de libertad, de orden con reglas, creo que no nos queda más remedio que seguir martilleando este mensaje, hacérselo llegar todo el rato, por todos los canales posibles, y entre tanto mostrarle el coste que va a tener también para él y para sus amigos el seguir por esta senda. Le veo profundamente preocupada, señora González Laya. Yo quiero decirle a Aimar que tengo un nudo en el estómago. Tengo un gran nudo en el estómago desde que esto ha comenzado, porque no logro aceptar, como les pasa a tantos millones de ciudadanos, sobre todo en un continente que ha conocido la guerra, como lo hemos conocido nosotros en nuestro continente. No consigo aceptar que volvamos a ese estado de salvajismo en las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son, por definición, relaciones de poder, pero ahora hemos pasado una línea roja. Putin ha pasado la línea roja de la paz en Europa, y esa es una línea muy gruesa. Usted, que fue ministra de Exteriores, ¿cómo se prepara en este tipo de situaciones en lo que tiene que ver con la evacuación de los nacionales, que entiendo que no es cosa fácil? Bueno, yo, mi experiencia con el servicio diplomático español ha sido siempre de una gran entrega, de una total disponibilidad 24 horas al día en las situaciones más complicadas para atender a todos y cada uno de nuestros ciudadanos en el exterior. Tenemos una tradición muy grande de hacerlo, lo hemos hecho también en el pasado en momentos muy cruentos. Tenemos un reconocimiento internacional para muchos de nuestros diplomáticos por haberlo hecho en situaciones muy complicadas, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Eso es una tradición y yo estoy convencida de que nuevamente los diplomáticos españoles, todos ellos en todas sus dimensiones, los que son de todos los ministerios, de Exteriores, los de Defensa, los de Interior, todos se van a volcar para apoyar a los ciudadanos españoles en el exterior. ¿En qué momento se cierra una embajada? ¿Se saca de allí a todo el mundo, al personal diplomático, y se cierra el edificio? En situaciones muy, muy, muy extremas. ¿Como esta? Bueno, lo hemos visto en Afganistán, como incluso en los momentos más difíciles el embajador se quedó allí. El responsable de la delegación se quedó allí. Siempre hay que buscar los diplomáticos tienen que ser los últimos en abandonar el barco. Arantxa González Laya, medio año después, ¿por qué fue destituida como ministra? Uy, esa pregunta no me corresponde a mí. ¿Cayó por Marruecos? Yo creo que estas preguntas primero no me corresponden a mí, pero uno sabe cuando sirve en política que el cargo comienza y el cargo se puede terminar. Y por lo tanto uno lo tiene que aceptar con una cierta serenidad. Yo lo he aceptado con una gran serenidad. Fue una gran oportunidad. Aprendí muchísimo. Espero haber contribuido un poquito. Fueron momentos muy complicados y me quedo con todo lo que he aprendido y el resto ya lo he olvidado porque ya estoy en otra cosa. No me va a decir si cree que fue sacrificada para reconciliarse con Marruecos. No, yo creo que es que esa pregunta no me corresponde a mí responderla. Se lo voy a plantear de otra manera que igual sí me lo puede contestar. Marruecos es demasiado poderoso como para enfadarlo. Bueno, yo creo, y voy a ser cuidadosa, Aimar, porque usted sabe que todavía hay un juez en este país que está investigando esto y yo quiero ser tremendamente respetuosa con su labor.
Para quien no sepa de qué estamos hablando, usted está siendo investigada por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Sí. A partir de aquí continúe con lo que, Sí. con lo que me iba a decir. Sí, un ciudadano que además tiene un pasaporte español y por lo tanto es un español. Pero yo llevo muchísimos años en este sector, en el sector de las relaciones internacionales. Y he trabajado siempre de una manera muy estrecha y muy cercana con Marruecos. Bueno, yo he trabajado en el equipo que negoció el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos. Yo he hecho reuniones, he organizado conferencias y tengo el mayor de los respetos por Marruecos. Y eso no ha cambiado. Como tampoco ha cambiado, creo yo, el que nuestro país tiene una tradición humanitaria de la que se siente orgulloso y a la que no quiere renunciar. Y yo creo que es así como yo he querido siempre entender este episodio y por lo tanto, insisto, no tengo absolutamente ni guardo ningún récord, ni tengo ninguna razón para pensar que se hizo algo que no se hubiera tenido que hacer. Siempre deseando las mejores relaciones con nuestros vecinos. ¿Cómo no? Si pudiera volver atrás, ¿haría algo distinto? Uy, esa pregunta es muy fácil de hacer cuando no se puede volver atrás. Y como no se puede volver atrás, hay que mirar siempre hacia adelante, Aimar. Nunca hay que mirar atrás. ¿Qué día supo que ya no valía como ministra de Exteriores porque había dejado de ser una interlocutora válida para Marruecos? El día en el que Marruecos lanza a 10.000 personas contra la valla de Ceuta. No, yo no creo que... Nunca perdimos la interlocución con Marruecos. Más allá de la interlocución que en algún momento yo hubiera podido tener o hubiera no podido tener, pero los canales de comunicación entre los dos países siguieron abiertos, los canales de comunicación del Ministerio siguieron abiertos y se siguió trabajando. No me va a decir lo que no le ha dicho al juez, que es quien tomó la decisión de que Ghali entrara sin comunicárselo a Marruecos. Bueno, yo creo que estas decisiones, que son decisiones de orden político, no son decisiones administrativas, no hay un documento que uno firma, un formulario que uno rellena, es una decisión que es de orden político y por lo tanto tiene que quedar en ese orden. Y a mí me gusta también ser respetuosa con la capacidad de los estados de tomar decisiones políticas sin tener que desnudarse ante el mundo. La política es muy ingrata. Bueno, depende cómo se la tome uno. Yo me la tomé como un servicio a mi país. Yo tenía una vida antes de llegar a España, una vida larga, había vivido 25 años de vida profesional fuera de mi país. En un momento determinado, el presidente del gobierno me llama para que yo vuelva a mi país y yo quiero contribuir a mi país. Y una contribución de servicio público, que es en lo que yo creo, porque es a lo que me he dedicado esos 25 años. Y no hay nada más grande para una persona que ama el servicio público que hacerlo para su propio país. Y eso es lo que me ha motivado. Y por lo tanto no tengo absolutamente ninguna razón, ninguna, para echar la vista atrás y pensar que no tendría que haberlo hecho. Lo hice convencida de contribuir a mi país y me marché satisfecha y lo dije cuando me marché de las muchas cosas que conseguimos hacer en circunstancias muy difíciles con unos equipos y con un ministerio y con unos profesionales grandes que tenemos en nuestro país, que son los que me ayudaron a llevar esa tarea. Y recordemos que fueron discusiones muy difíciles, un plan de recuperación que había que construir para responder a la pandemia, miles de españoles que hubo que evacuar de cientos de lugares, negociar un acuerdo sobre el estatus futuro de Gibraltar con el Reino Unido en medio del Brexit. Es decir, fueron muchas las cosas que se hicieron y yo me siento orgullosa de eso y con eso me quedo, Aimar. Señora González Laya, vamos a terminar y en unos minutos nos vamos a ir al metro de Kiev. La gente se está metiendo debajo de la tierra para evitar los bombardeos. Ahora mismo se están protegiendo en los andenes del metro. Vamos a conectar en directo con el metro, pero por su olfato político y su olfato geopolítico estamos ante una crisis, una guerra, que puede durar mucho o ante una operación corta por parte de Putin, de la Rusia de Putin.
Es difícil, es como entrar en una casa de apuestas, porque hasta hace poco apostábamos porque la cordura se impondría y que lo que veríamos sería un conflicto de baja intensidad prolongado en el tiempo. Casi nadie, creo yo, pensaba que realmente íbamos a ver un ataque como lo estamos viendo, que no es de baja intensidad, es una invasión. Es una invasión en toda regla, con tropas sobre el terreno, con medios militares desplegados por Ucrania. Y por lo tanto yo no voy a hacer apuestas. Quiero creer y quiero esperar que vamos a pensar muy, muy, muy cercanamente a esos 40 millones de ucranianos para los que yo quiero tener un pensamiento muy particular esta noche, que se sienten absolutamente desamparados, como yo me sentiría si estuviese en su situación, como nos sentiríamos cualquiera de nosotros. Arantxa González Laya, gracias por venir esta noche tan extraña a Hora 25. Gracias a vosotros, Aimar.